IRC, lo cual es lo más básico, la actitud no la tomaron por completo, por decirlo así. Claudio Naranjo es como el patriotismo. Yo creo que es un fenómeno casi político decir esta es la gestal, nosotros somos gestalcistas, esas son personas que están improvisando, personas que no tienen nuestra aprobación y nosotros hacemos gestal correcta y decimos quién es buen gestaltista y quién no. Nosotros damos crédito. Estas son máquinas de poder que operan en el mundo académico. IRC. ¿Y cómo crees tú que es la actitud de la terapia gestal, Claudio Naranjo? Yo creo que está muy diluida hoy en día. Cuando escribí un libro al que llamé Por una Gestal Viva 2007, en el prólogo explico que no necesitaría decir gestal viva porque la gestal es viva, pero uso este título porque hay también una gestal muerta, porque hay una gestal imitativa, rígida, dogmática, excesivamente teórica, lo cual es el fruto de que la gestal cayó en manos de gente que no tenía mucho poder terapéutico. Lo que pasa es que los colaboradores de Frears de Nueva York, cuando Frears se fue a Esalen, simplemente dejaron de hacer gestal. Ellos tenían una gestal débil que en la presencia de Frears sobrevivía. Había un instinto de gestal fuerte en Nueva York y después cuando se retiró Fritz y se fue a California, no se oía hablar de esa gente. Ellos no hacían olitas en el mundo de la terapia. Cuando muere Fritz, hubo un gesto político de apoderarse ellos de la gestal, en donde se hicieron presentes diciendo que eran los más antiguos, que eran las autoridades, y viendo que la gestal era importante en el mundo, se pusieron al centro de la gestal, constituyeron la revista, centralizaron el Congreso de Gestal, y a través de ese gesto de ponerse al centro le quitaron a la gestal sus alas, le quitaron su plasticidad, le quitaron su libertad. Fritz nunca había querido encajonar a la gestal en una definición o decir esta es la gestal verdadera, ni siquiera le interesaba la acreditación de los gestaltistas. Allá se verá, los que son buenos harán camino, los que no, no tendrán discípulos, no harán escuela, decía. Él confiaba en el proceso orgánico, entonces la gente que no tenía tanta fuerza terapéutica como los que trabajaban con Fritz en su época de mayor madurez, cuando él completó su propio viaje, cuando se hizo maestro, los que lo habían acompañado en una época relativamente inmadura de su desarrollo profesional, cuando ellos se pusieron al centro tuvieron que ir yendo con teoría lo que les faltaba de vitalidad terapéutica. Yo estuve en el Congreso Internacional de Gestal en Córdoba hace algunos años. Me dieron la charla inaugural. Dije cosas que no le gustaron a los organizadores. Aplaudió mucho el público, pero los organizadores quisieron borrar eso y me dicen que ni siquiera me mencionaron en la sesión final de evaluación, a pesar de que se venía abajo el edificio con la fuerza de los aplausos del público. Quisieron los organizadores decir, aquí no pasó nada, porque se veía amenazado el prestigio de unos franceses que ellos exaltan mucho, que tienen cosas finas que decir, pero se ve que se quiere llenar con teorías algo que no es propiamente gestal, como un intelectualismo. Hay mucho de eso. La gestal no es un movimiento que ha crecido, la gestal es un movimiento que históricamente se ha deteriorado, se ha esparcido en el mundo, pero a medida que ha ganado terreno ha ido vendiéndose a la gestal, a la buena educación, a la buena formación académica, a cosas que le quitan algo de su empuje original. IRC, ¿qué le quita potencia? Claudio Naranjo, potencia, sí. IRC, al principio decías que Freud tenía algo de chamán y continuamente hablas de la terapia y de la relación terapéutica y de la actitud no solo gestáltica sino también unida a otras áreas, como una actitud de un neochamanismo. ¿Qué quieres decir con eso? Claudio Naranjo, a ver. Yo en primer lugar conocí a Fritz en un taller que hice con Castañeda en Esalen siendo él parte del público. En uno de los intervalos vi que estaba rodeado por un grupo de gente que lo escuchaba comentar sobre una indígena chamana norteamericana a la que habían escuchado. Y básicamente Fritz estaba diciendo, pero si ella es chamana, yo también soy chamán. Él se identificó como chamán. ¿Acaso no les pasa a ustedes
que se guían por sus intuiciones, o no les pasa a ustedes que a veces a uno le viene una imagen de que lo guía para saber cómo intervenir. Y eso me puso sobre la pista de la actividad chamánica de Frears. Pero quiero decir con neochamanismo que no debemos quedarnos tan presos de las definiciones formales del chamanismo, como que el chamán le da mucha importancia al tambor o que el chamán tiene un animal de poder. Lo básico del chamanismo es que actúa en forma creativa, que actúa desde la intuición. Sí, se puede decir que la intuición está más desarrollada que en una persona corriente. Se puede llegar a decir que el chamán es un visionario que tiene intuiciones muy potentes. Y Frears tenía eso. Frears veía lo que pasaba en la gente más allá de un terapeuta intuitivo ordinario. Yo creo que tenía una buena dosis de clarividencia y no se jactaba de ella y la usaba como un recurso invisible. Era chamánico también en el sentido en que hay algo entre el chamán y el instinto. Mircea Eliade habla del chamanismo y el fuego interior como un maestro del fuego y lo explica de forma relacionada con ciertas técnicas o rituales que tienen que ver con el mundo de la Kundalini, que es el mundo del cerebro primitivo, el mundo del cerebro reptiliano, que es básicamente el mundo del dejarse ir, Eliade 2001-2007. Podría decir también el mundo de lo dionisiaco, y el chamán es aquel que cree en la entrega. Por eso está tan cercano al mundo del chamanismo, el mundo de ciertas drogas en que se deshacen los controles habituales de la mente y se entregan a la mente a un flujo que tiene su organización propia más profunda, la sabiduría organísmica. Todo esto está muy presente en el sentir de Frears. Él se interesó también en los psicotrópicos, se interesó ya en tiempos en que nos conocíamos. No quiero decir mucho más, no quiero complicar la cosa con esto del chamanismo, solo quiero plantear que la forma de terapia que él proponía era hacer terapia desde la intuición y desde la vida, la experiencia de vida, sin pasar por tantos presupuestos y por elaboraciones teóricas preestablecidas. Hay gente que le tiene mucho miedo a eso, le tiene miedo también a la figura carismática del terapeuta. Recuerdo una historia de la medicina que me entrevistó para una revista española que decía, pero ¿no es peligroso eso de que el terapeuta tenga que ser alguien tan especial? Entonces, ¿en qué queda la terapia de los demás? Hay que tener principios para que todos puedan acceder. Entonces, como que querrían borrar la figura del genio terapéutico para que quede solo la terapia de los mediocres. Como que les hace sentirse bien a los académicos y a las psicoterapias que han aprendido con libros,